Mi nombre es Kurtu y la historia de hoy tiene una confesión bastante impactante, así que atentos al dato y empezamos. El 12 de septiembre de 1982, dos policías fuera de servicio se encontraban cazando en una sección muy remota de Alaska a unos 30 kilómetros de Anchorage. La única forma de llegar a esa zona era en avión, por lo que generalmente hablando, las únicas personas que vinieron a esta zona eran cazadores. Después de un largo día, los dos hombres se dieron cuenta de que empezaba a oscurecer y estaban aún en lo profundo del bosque y decidieron que era hora de dar la vuelta y ir de vuelta al campamento. El viaje a través del bosque era un reto y los hombres caminaron hasta el río más cercano, Kinnick, y caminaron a través una barra de arena expuesta y mientras caminaban se dieron cuenta de que por delante había una bota que sobresalía de la arena y cuando se acercaron se dieron cuenta de que no era solo una bota. También había un hueso de pierna humana todavía en la bota. Siendo agentes de policía, sabían la importancia de no perturbar una escena de crimen potencial, así que decidieron marcar en el mapa donde estaban, abandonaron el área e informaron sobre el cuerpo a su departamento. Al día siguiente, los técnicos de la escena del crimen salieron a esa zona muy remota y con mucho cuidado desenterraron los restos que todavía llevaban ropa de mujer y después empezaron a buscar pruebas y finalmente descubrieron un solo casquillo que era una ronda de calibre 223 que era un calibre común para rifles de caza. Los restos fueron enviados de vuelta a un laboratorio para una autopsia y se reveló que esta persona era una mujer y que había muerto muy probablemente al menos 6 meses antes y casi con seguridad fue víctima de un homicidio porque murió de 3 heridas de bala. Durante la autopsia se descubrió que no había agujeros de bala en su ropa, por lo que parecía que la habían disparado sin ropa. Y luego su asesino presumiblemente la vistió de nuevo. Un par de semanas después de la autopsia llegaron los registros dentales e identificaron el cuerpo como perteneciente a Sherry Morrow, de 23 años de edad, una bailarina exótica de Anchorage, que había sido dada por desaparecida 10 meses antes. En su informe de personas desaparecidas se declaró que la última cosa que le dijo sus amigas era que le habían ofrecido $300 para una sesión de fotos con fotógrafo profesional y ella iba a conocer a este hombre justo antes de desaparecer, mientras que la policía estaba bastante segura que el asesino de Sherry fue este fotógrafo misterioso. No tenían evidencias que les permitiera buscar a esta persona. No tenían nada, todo lo que tenían era este casquillo, que era comúnmente usado entre cazadores. Y hay muchos cazadores en Alaska, así que la policía informó del hallazgo del cuerpo de Sherry a los medios de comunicación, con la esperanza de que al darlo a conocer al mundo, alguien del público les diera más información. Durante la conferencia de prensa de policía, uno de los reporteros les preguntó: ¿creen que la muerte de Sherry está relacionada con las otras muertes sin resolver de esta parte de Alaska? A lo que se referían era que 2 años antes se habían descubierto los cuerpos de otras 2 mujeres en la zona donde se encontró a Sherry. Una de las mujeres estaba tan descompuesta que no había forma de identificarla. Sin embargo, reveló que ella era probablemente en su adolescencia o a los principios de los años 20. La otra mujer fue capaz de ser identificada y era de 24 años de edad, Joan Messina, que era una bailarina exótica de Anchorage. Pero no había prácticamente ninguna prueba en cualquiera de las 2 escenas del crimen de las 2 mujeres, y por lo que sus muertes seguían siendo un misterio. Públicamente, en esta conferencia de prensa, la policía dijo a los periodistas que no creían que la muerte de Sherry estaba conectada a estas otras 2 personas. Pero en privado, algunos oficiales tenían sus sospechas. No solo habían estas 3 mujeres, porque en los últimos 2 años había habido un aumento significativo de personas desaparecidas en Anchorage, Alaska. Y la mayoría de estas personas desaparecidas eran mujeres jóvenes, que eran bailarinas exóticas o prostitutas. Y esto convenció a muchos oficiales de que estaban tratando con un asesino en serie. Pero no había ninguna evidencia para probarlo, así que no podían decirlo públicamente.
Durante el siguiente año no salió ninguna nueva evidencia sobre Sherry Morrow o las otras dos mujeres fallecidas que fueron encontradas en la misma área. Así que los tres casos continuaron enfriándose. Mientras tanto, más y más bailarinas exóticas y prostitutas desaparecían en Anchorage y nadie sabía por qué. Entonces, el 13 de junio de 1983, la policía tuvo un hallazgo esa mañana sobre un hombre que conducía un camión en una tranquila carretera de Anchorage. Y mientras él estaba haciendo su viaje por carretera, vio que había una mujer corriendo hacia él, gritando con las manos sobre la cabeza, y no llevaba pantalones ni zapatos, por lo que obviamente sabía que algo estaba mal. Se da cuenta de que ella tiene unas esposas en una de las muñecas y que ella parece ser mucho más joven de lo que inicialmente pensó, probablemente en su adolescencia. Y así que ella viene corriendo hasta su camión, abre la puerta del lado del pasajero, se lanza en el interior sin siquiera pedir permiso y cierra la puerta detrás de ella. Y luego se agacha para mantener su cabeza fuera de la ventana, como si estuviera tratando de esconderse de algo. El conductor se asomó y no vio a nadie ni a nada, pero no iba a esperar a lo que fuera que ella temía. Así que tomó la decisión instintiva a llevarse a la chica lejos de esa zona. Así que se fue y condujo en la carretera, y la chica, que estaba muy conmocionada, ni siquiera pudo decirle a este hombre lo que estaba pasando. Solo le pidió que la dejara en un motel cercano. Y el hombre no hizo ninguna pregunta. La llevó al motel y la dejó. La chica entró y corrió hacia su habitación. Y cuando entró dentro, la recepcionista del motel la vio y ella no tenía pantalones. Tenía unas esposas puestas y parecía aterrorizada. Entonces ella llamó a la policía. Unos minutos después, la policía apareció. Ellos subieron a la habitación de esta chica. Tocaron la puerta, la chica abrió y ella estaba obviamente muy asustada, y permitió que la policía entrara y les dijo que su nombre era Cindy Paulson y que tenía 17 años. La policía reconoció que esta chica estaba aterrorizada y que no era una amenaza. Así que le quitaron las esposas que aún tenía puestas y luego le preguntaron qué había pasado. Los agentes de policía dijeron que su historia era horrible, pero lo que más les llamó la atención no fue lo perturbador que era la historia, sino lo serena y valiente que era esta chica mientras lo contaba. Esta es su historia. La noche anterior, Cindy estaba trabajando en las calles de Anchorage. Era prostituta y un coche se paró y dentro estaba un tipo delgado con barba, gafas y parecía inofensivo. Y le compró sus servicios, y porque ella no lo veía como una amenaza, accedió y se subió en el asiento del pasajero. Y tan pronto como se sentó, se acercó y le puso unas esposas en una muñeca. Luego sacó una pistola y le dijo que se callara. Luego la llevó en un barrio bastante agradable. Se detuvo en una entrada, la sacó del coche y la llevó en una casa, y la llevó al sótano, donde tan pronto como bajó había una luz tenue, y vio que había una cadena colgando del techo y la colgó de esa cadena. Y durante horas la usó, y después de cansarse le dijo que iba a tomarse una siesta. Cuando regresó, iban a salir de la casa y ir a una cabaña. Ella le rogó que la dejara ir, pero realmente no le importaba. Él solo dijo que si ella hacía algún ruido o intentara escaparse, tendría que matarla. Luego salió de la habitación. Durante las próximas horas, Cindy permaneció encadenada del techo, medio desnuda, imaginándose las cosas horribles que le iban a pasar. A continuación, finalmente su atacante volvió a la habitación, la desató de las cadenas y la llevó arriba a su sala de estar, donde muy orgulloso le mostró una serie de trofeos de caza que tenía y comenzó a decirle lo mucho que le gustaba la caza, donde iba a cazar, y fue en ese momento que Cindy se dio cuenta de que no tiene ninguna intención de mantenerla con vida. Le ha mostrado la cara, le ha mostrado su casa, su coche, le ha dicho acerca los lugares que le gusta ir y las cosas que le gusta hacer. Le ha dado toda esta información acerca de sí mismo. Ella es una gran responsabilidad para él, y así se dio cuenta de que si ella no se busca una manera de escapar, que iba a morir. El hombre llevó a Cindy de nuevo a su coche, la puso dentro y luego se dirigió a un pequeño aeropuerto cercano, donde dijo que tenía su avión. Se detuvo en su hangar, la sacó del coche y la puso en el interior del avión. Cindy está sentada en el avión, está viendo cómo este carga
arma tras arma, bolsa tras bolsa, parece suministros militares. Y así que ella sabe que este es el momento. Tengo que escapar ahora mismo, porque tan pronto como este avión despegue, estoy muerta. Así que, en un descuido, cuando este hombre se acercó a su coche para sacar algo y estaba de espaldas a Cindy, ella saltó de la cabina del avión, cayó al suelo, se levantó y salió corriendo del hangar. Y cuando giró la esquina corriendo hacia el bosque, justo oyó al tipo que la perseguía gritando que la iba a matar, que la iba a coger, y así siguió corriendo para salvar su vida por todo el bosque hasta llegar a la autopista, antes de que finalmente se detuviera y se diera la vuelta y viera que el hombre había dejado de perseguirla. Ella fue a la carretera y le hizo señales al tipo del camión que la trajo al motel. La policía se sorprendió por su historia. Sonaba totalmente increíble, pero ella estaba tan genuinamente asustada y la historia era tan detallada que la creyeron, y entonces le dijeron que tendría que llevarla al hospital. Y en su camino al hospital ella exigió que regresaran al aeropuerto en el que había sido retenida, para poder tratar de identificar el hangar en el que ella había estado, y con suerte el avión todavía estaría ahí. Así que la policía cumplió con la orden y fueron al aeropuerto, y Cindy les indicó el hangar en el que ella creía haber estado. Cuando llegaron ahí, el avión que ella había estado todavía estaba ahí, pero el hombre que había sido su atacante no estaba ahí. Así que la policía salió, empezó a tomar notas sobre el avión, sus diferentes números de etiqueta, su aspecto, y mientras estaban ahí, el guardia de seguridad del aeropuerto se acercó porque había visto los coches de policía y les dijo a los agentes que él había visto al propietario del avión y que estaban actuando muy sospechosamente buscando algo dentro de su coche. Y así, en una corazonada, él apuntó el número de matrícula de este hombre y se lo dio a la policía, y así la policía fueron capaces de utilizar este número de matrícula y algunos de los números en el avión para averiguar quién era el dueño de ambos vehículos. Y era un hombre local llamado Robert Hansen. Él tenía una panadería muy exitosa en el centro. Después de dejar a Cindy en el hospital, los oficiales de policía decidieron visitar a Robert Hansen en su casa. Cuando llegaron ahí, Robert estaba entrando a su casa justo al mismo tiempo y vieron que su auto coincidía con la descripción que Cindy había dado de su coche. Y luego, cuando Robert salió del coche, también coincidía con la descripción que Cindy había dado de su atacante. Cuando Robert vio a la policía estacionada fuera de su casa, de inmediato los invitó y les preguntó en qué les puede ayudar. La policía dijo que nos gustaría hablar con usted, y Robert les invitó a entrar en su casa, y cuando la policía entró en su casa también coincidía con la descripción que Cindy les había dado de su casa. Todos los trofeos de caza en todas las paredes, y por lo que se sentaron y le preguntaron sobre lo que estaba haciendo la noche anterior, y él dijo que había pasado una noche con unos amigos y que tenía su información de contacto por si necesitaban hablar con ellos, y que ellos confirmarían que estaba con ellos toda la noche anterior. Y cuando la policía preguntó si podían echar un vistazo por su propiedad, Robert consintió inmediatamente y dijo que podían mirar donde quisieran. Así que la policía registró su propiedad, pero no encontró signos de que Cindy hubiera estado atacada ahí. Así que le dieron las gracias por su hospitalidad y se fueron. Una vez volvieron a comisaría, comprobaron con los dos amigos de Robert que él decía haber estado la noche anterior, y cada uno de ellos independientemente corroboró la historia de Robert, diciendo que sí, que él estuvo con ellos de ese tiempo a ese tiempo, y así parecía que Robert estaba diciendo la verdad. Entonces la policía volvió a Sydney y le preguntaron que si estaba segura que todo lo que nos dijiste es exactamente como lo recuerdas y que no exageraste nada. Cindy dijo absolutamente, y la policía le preguntó si estaba preparada para someterse al detector de mentiras para probar que dices la verdad, y Cindy dijo que no. Ahora no está claro por qué dijo que no. Tal vez fue una desconfianza general de la policía, pero de cualquier manera, cuando dijo que no, esto inmediatamente llevó una enorme cantidad de dudas sobre su historia a los ojos de la policía, y cuando Cindy empezó a darse cuenta de que la policía realmente ya no la creían, se asustó y se fue de la ciudad, y después de esto su caso se enfrió.
3 meses después, el 2 de septiembre, todo esto cambió. Ese día, un equipo de construcción estaba trabajando en una carretera secundaria no muy lejos de donde se habían encontrado los cuerpos de estas 3 mujeres. Y en algún momento, una de estas máquinas descubrieron algunos restos humanos. Se llamó a la policía, que vino a recoger los restos. Y entonces, al igual que en el caso de Sherry, cuando buscaron las pruebas alrededor de este nuevo cuerpo, encontraron un casquillo de bala de calibre 223. Los restos fueron enviados a la autopsia, donde se determinó que el cuerpo era de una mujer y que había muerto de varias heridas de bala. Usando registros dentales, pudieron identificar a esta mujer como Paula Golding, de 17 años, que era una bailarina exótica que había desaparecido 5 meses antes en Anchorage. La policía envió el casquillo encontrado en la tumba de Paula, junto con el otro casquillo, 223, encontrado en la tumba de Sherry Morrow, a un laboratorio para ser analizados, y rápidamente se determinó que ambas balas habían sido disparadas con el mismo rifle. Por lo tanto, ambas mujeres habían sido probablemente asesinadas por la misma persona. Esto fue el momento que la policía supo que estaban tratando con un asesino en serie, y muchos oficiales de policía querían que fuera Robert Hansen. Él parecía ser el asesino, pero él tenía una coartada sólida y no tenían pruebas contundentes contra él. Así que, sin ningún otro sospechoso, la policía recurrió a un famoso perfilador del FBI, un tipo llamado John Douglas, y le pidieron que construyera un perfil de quien él creía que había matado a Sherry Morrow y a Paula Golding. Y cuando el informe de John llegó, la policía se asombró. El perfil describía a un hombre de unos 40 años que se mezclaba fácilmente con la sociedad. Era muy querido y se llevaba bien con la gente, y era solo un tipo normal. Era exitoso probablemente porque era un dueño de un negocio exitoso. Era un ávido amante de la naturaleza y cazador, y lo más probable es que tenía un defecto significativo en el habla, como un ceceo o un tartamudeo. El perfil describía perfectamente a Robert Hansen. Debido al profílico éxito de John Douglas en identificar correctamente asesinos basados en sus perfiles, cuando un juez vio este perfil en particular y vio lo bien que se alineaba con Robert Hansen, le dio al FBI una orden de registro para la casa de Robert. Y esta vez se encontraron pruebas muy condenatorias, como un mapa de la zona. Se trataba de un mapa de caza, y en él habían 37 X marcadas. En algunas de las X coincidía con la misma zona donde los 4 cuerpos de las mujeres se habían encontrado. También encontraron el rifle calibre 223 junto con una bolsa de joyas de una mujer, un collar perteneciente a Sherry Morrow. Mientras el FBI se llevaba la evidencia fuera de la casa de Robert a su camioneta, una vecina se acercó después de ver toda la conmoción, y ella se acercó a uno de los agentes y ella dijo a la gente: "Sabes, mi marido es amigo de Robert y recientemente mintió en la coartada de Robert", pero ella no tenía ni idea de la cantidad de problemas que estaba, y yo ciertamente no lo sabía. Pero quiero que ustedes sepan que mi marido estaba mintiendo. No estaba con Robert esa noche. Este fue lo que sepultó a Robert Hansen, porque ahora, sin esta coartada, no tenía nada tras lo que esconderse. Y así, cuando la policía se acercó a Robert con su abrumadora evidencia contra él, entre lo que encontraron en su casa y esta declaración ahora retractada de su antigua coartada, Robert dijo: "Está bien, voy a confesar". Pero había trampa, que solo estaba dispuesto a confesar a los asesinatos de las 4 mujeres cuyos cuerpos ya habían sido encontrados por la policía. Ahora la policía sabía que Robert casi definitivamente había matado a más personas, y por lo que en este punto solo querían saber quiénes eran las otras víctimas y dónde estaban, y por lo que se ofreció a Robert un acuerdo al que confesaría a los 4 asesinatos y luego dar información adicional sobre las otras víctimas, dónde están, quiénes eran, qué les pasó, a cambio de que no lo procesarían por las otras víctimas que nombraría. Y Robert aceptó estos términos, firmó el acuerdo, luego le dio una confesión completa y horrible. Dijo que conducía alrededor de Anchorage por la noche en busca de mujeres jóvenes, vulnerables, que estaban solas,
Estas eran por lo general prostitutas en la calle o las bailarinas exóticas, y cuando se acercaban a estas mujeres les decía que era un fotógrafo profesional y pensó que eran hermosas y quería tomar unas fotos de ellas y que les pagaría por la sesión de fotos. Muchas de estas mujeres eran aspirantes a modelos, estaban muy entusiasmadas con esta idea y que estaban de acuerdo, y así Robert decidía de reunirse con él el día siguiente en un lugar determinado, que era por lo general un restaurante de comida rápida, y Robert se presentaría mucho antes y se escondería en su coche para esperar a ver cuándo aparecían, si estaban solas o no. Y cuando vio que estaban solas y que no tenían a nadie que les ayudara, él iba hacia ellas y le pedía que subieran a su coche. Lo que estas mujeres no podían ver, que en el interior de la puerta de al lado del pasajero habían unas esposas enganchadas a la propia puerta, y una estaba abierta. Esperándola tan pronto como ellas subían al coche, él se acercaba a ellas y estaba actuando como si las estuviera ayudando a ponerse el cinturón de seguridad. Y entonces, como ellas lo estaban mirando preguntándose qué estaba haciendo, él les agarraba la muñeca y le ponía las esposas abiertas. Entonces él sacaba la pistola, mantendría contra su cabeza y él le decía que se callaran. Durante su confesión, Robert dijo a la policía que había hecho esto tantas veces, poner estas esposas y sacar la pistola, que era como memoria muscular para él. Una vez que tenía a las mujeres esposadas dentro de su coche, las llevaba de vuelta a su casa, a su sótano y las encadenaba al techo, como Cindy había descrito, y luego, después de abusar de ellas por horas y horas, las sacaba del sótano, las ponía en el auto y las llevaba al aeropuerto, las ponía en su avión, pero a diferencia de Cindy, estas mujeres no escapaban, y él despegaba, las llevaba a su cabaña, que no estaba lejos de donde estos 4 cuerpos habían sido encontrados. Una vez que tenía a las mujeres en su cabaña, las desvestía, les ponía una venda en los ojos y luego, con sus esposas todavía puestas, él las ayudaba a salir por la puerta principal. Les decía que corran y que salgan tan rápido como pudieran del bosque, creyendo que su pesadilla había terminado y que ahora solo tenían que escapar de este asesino. Pero lo que no sabían es que su pesadilla acaba de empezar. Robert no tenía intención de permitir que se escapen. Sabía que su cabaña estaba rodeada de agua profunda, y así Robert daría a estas mujeres una ventaja significativa para darles la sensación de que en realidad podrían escapar. Y luego Robert cogía su cuchillo y su rifle de caza y se dirigía a empezar a cazar a su presa. Y para las próximas horas o días caminaría por el bosque en busca de estas mujeres. Él solo se quedaría a distancia para ver lo que estaban haciendo, y en algún momento se acercaría sigilosamente a ellas y las heriría intencionalmente, por lo general con su cuchillo, y luego tendría un rastro de sangre que seguir, y seguiría a estas mujeres moribundas, que gritaban pidiendo ayuda, y en algún momento estas mujeres sabrían que iban a morir. No había esperanza para ellas, y se derrumbarían, y en ese momento Robert caminaría hacia ellas, la dispararía y después les quitaría las esposas, las volvería a vestir y luego las enterraría en una tumba poco profunda, antes de ser llevado a prisión para cumplir con una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Fue sacado por las autoridades para ayudar a identificar dónde estaban las otras tumbas, en esa zona de caza, pero solo fue capaz de encontrar 8 víctimas adicionales, porque iba a diferentes sitios de tumbas y los restos no estaban ahí, probablemente porque los animales habían saqueado la zona, o simplemente se olvidó de dónde estaba, o no quería compartir más información. Robert nunca confirmó si todos los 37X en ese mapa que se encontró son sitios reales de las víctimas que enterró, pero los investigadores dicen que eso es exactamente lo que eran, y de hecho muchos creen que hay otros mapas con más X en ellos, pero la policía solo pudo confirmar 17 víctimas. Si habían más, probablemente nunca lo sabremos, porque en 2014 Robert murió en la cárcel y se llevó estos secretos a la tumba. Y bueno, hasta aquí la historia de hoy. La verdad es que tenía una confesión bastante impactante. Espero que os haya gustado, que la habéis disfrutado y hasta la próxima historia.